Ya, como les dije, lo que vamos a ver en esta clase es método Pulse. Tránsito de avenidas, método Pulse. Como habíamos comentado, cuando trabajamos este método Pulse, ya los caudales son, el hidrograma de entrada son valores instantáneos, o sea, para cualquier intervalo de tiempo el caudal va variando. Y por ese motivo es que trabajamos con esta expresión, que igual lo deducimos a partir de la ecuación de continuidad. La idea de esto era trabajar en el miembro izquierdo o a un lado de la ecuación, los valores que conocemos, o sea, las variables que conocemos, y al lado derecho o al otro lado de la ecuación ponemos las variables que no conocemos. La idea está que ese volumen esté en función a la altura final y el output esté en función a la altura final, pero el output al final de la hora, ojo, y con eso tener una ecuación con una sola incógnita y de esa manera encontrar la altura final. Nada más, eso es lo que hemos hecho, ¿no? Y eso es lo que tendríamos que hacer. Ahora, sin embargo, habíamos visto que en tránsito de avenidas con el método ensayo y error, miren, en este método, cuando calculábamos, resolvíamos algún problema y nos daba una altura final que no correspondía o simplemente la calculadora no quería calcular, nos daba error, les comentaba que tenemos que hacer un arreglo o ajuste de reloj. Acá se llama así, ¿no? Arreglo o ajuste de reloj. Y eso se resumía en determinar el tiempo de vaciado o el tiempo de llenado, ¿no? Me explico, miren, si nosotros, por ejemplo, estaríamos acá inicialmente y tenemos que llegar, ¿se acuerdan? Tenemos que llegar acá, decíamos, vale, esta es la condición inicial y tenemos que llegar aquí la condición final, ¿no? Entonces, en todo caso, miren, eso representaría determinar un tiempo de vaciado, ¿se acuerdan? Y era fácil eso, solamente era despejar ese delta t' de esta ecuación, ese delta t, y ese se convertía en el delta t', ¿no? Voy a explicar cuál es ese delta t', pero acá también está en grafiquito, ¿no? Que representaría ese delta t'. Ese intervalo de tiempo delta t se dividía en dos, en un delta t' y en un delta t2'. Y como les decía, no era complicado, de la ecuación de continuidad despejábamos el delta t y ese era el delta t'. Cuando trabajemos el método Pulse, ya viendo un ejercicio un poquito más completo, también suele suceder ese mismo detalle, que hay que hacer el arreglo o el ajuste de reloj. Hay un arreglo o ajuste de reloj, pero no es tan sencillo como el método ensayo-error. O sea, no consiste de esa ecuación, digamos, despejar el delta t y que ese sea el delta t'. No sucede así, por eso ahí pongo, eso está mal, les dije. Lo que pasa es que cuando tú tienes esta ecuación, mira, y de ahí quisieras despejar este delta t, vale, o sea, está bien, porque conoces todo, el output inicial, el output final, digamos, y los valores de los volúmenes también. Tienes que recordar que el input está en función al intervalo de tiempo, o sea, por ejemplo, si tú quieres calcular este delta t', ¿no? Este delta t', mira, al final de la hora, este input 2 no es al final de la hora, o sea, ese input 2 se calcula en función a delta t. Entonces, la idea está en encontrar una ecuación que trate de representar el comportamiento del hidrograma de entrada. En resumen, encuentres una ecuación lineal, no está nada mal, que represente el comportamiento del caudal de entrada y está en función a ese delta t. Entonces, de ahí es donde recién tú tienes que despejar de esta ecuación que le estoy marcando, ese delta t'. Hasta acá tal vez esté un poco complicado, pero con el ejercicio se va a entender mucho mejor. Tratemos de captar la idea más que todo. Esto de acá no lo voy a demostrar. Ustedes lo revisan con calma, está en el formulario. Y también hay un videito de esto donde explico el por qué, donde dice todo lo que necesitas saber para resolver cualquier ejercicio de tránsito de avenidas. Ahí es donde desarrollo este formulario, me parece. En resumen, a nosotros, en tránsito pulse, miren, lo que nos interesa es calcular igual ese delta t', pero como les digo, esto está malo, ¿ya? Esto está malo. Y este delta t', miren, lo vamos a trabajar de esta manera, así, de esa manera. Donde miren que el coeficiente BA de acá va a ser igual a una constante, el coeficiente B1 va a ser igual al input 1 más una constante A, voy a marcar esas constantes, menos los outputs que van a ser conocidos también, y el valor de C1 también es conocido. Sin embargo, este coeficiente B y este coeficiente A, que es el único detalle, lo vamos a calcular a partir de que hagamos una regresión lineal. En todo caso, como les dije, la idea va a estar en encontrar eh, una ecuación que permita representar
el comportamiento del hidrograma de entrada en ese intervalo. Miren, por ejemplo, aquí pueden darse dos casos, que esa ecuación que queremos buscar esté al inicio de la hora o que esté no necesariamente al inicio de la hora, y y ahí determinamos ese coeficiente A y ese coeficiente B, que esos son los que tienen que estar acá. Esto lo voy a explicar mucho mejor cuando estemos en el ejercicio, pero ya más o menos un poco yo me imagino que se debe entender, ¿no? Lo que queremos hacer. Bien, ¿qué más? A ver, ¿qué más les quería comentar de esto? Bien, ese es el resumen más o menos de esas ecuaciones que son las únicas que necesitamos para resolver cualquier ejercicio de tránsito pulse, que nos hemos tardado casi unos 7 minutos. Vámonos al ejercicio, igual nos hemos tardado mucho ahí. Vamos al problema. Miren, ya hemos hecho un ejercicio algo simple de tránsito pulse. Vamos a este ejercicio que está un poco más completo. Entonces, vean ahí, tenemos un vertedero de excedencia, tenemos la longitud de la cresta del vertedero, tenemos los diámetros de los desagües de fondo, la altura del vertedero, creo que comenté, una dimensión donde nos dicen que es al centroide del desagüe de fondo de esta de acá, esta primera fila, para esta segunda fila igual al centroide del desagüe de fondo, otra longitud. Y la altura inicialmente que es 14,8. También ahí miren, nos dan el coeficiente de descarga, que les dije que ese coeficiente nos ayuda a encontrar los caudales que son más representativos en la realidad. Y también nos dan un hidrograma de entrada, que es característico ese hidrograma de entrada a tránsito pulse. De entrada alguien tiene que ver eso y decir, va a ser por tránsito pulse. Entonces, también nos van a dar la batimetría, ¿no? Para cierta altura, cuánto de volumen tienes en la represa. Y miren, ahí ya está, estoy aprovechando ya, les estoy ayudando en calcular las ecuaciones de altura en función al volumen o volumen en función a la altura. Entonces, en cualquier problema o en cualquier ejercicio de tránsito de avenidas, lo que nos piden generalmente es determinar la altura final y caudal de salida para las 10 horas, tal vez para las 5 horas. Y también nos suelen pedir grafique el hidrograma de entrada versus el de salida para las 10 horas o para las horas que se ha hecho. Y como siempre les he comentado, para los problemitas para esta segunda mitad del semestre, trabajar siempre con 3 decimales de precisión. Vamos a darle solución entonces. ¿Se acuerdan de los pasos que siempre que solíamos trabajar? Acá también tenemos que trabajar eso. Primero decimos identificar el método, que creo que aquí no lo he hecho así por pasos. ¿Qué método es? Tránsito pulse, ¿no? De arranque, porque el hidrograma de entrada varía va variando, ¿no? Son caudales instantáneos. Segundo paso es trabajar la batimetría, que miren que ya está trabajada la batimetría, y también trabajar los caudales de salida. Vean que en este caso los caudales de salida no tengo. O sea, aquí hay un caudal 1, tenemos caudales por ahí por los desagües de fondo, pero no tengo. Pero ya estoy aprovechando en ahí en poner los tirantes en función a la altura. Me estoy adelantando en hacer eso. No los quiero aburrir, pero ya sabemos, ¿no? El caudal 1 que saldría por acá, su tirante se mide desde el pelo del agua hasta la cresta del vertedero, ahí, porque ahí está la cresta. El tirante 2 se mide desde el pelo del agua hasta el centroide del desagüe de fondo, hasta ahí. Por último, para el caudal 3, para la última fila del desagüe de fondo, el tirante se mide desde el pelo del agua hasta el centroide del desagüe de fondo de la última fila. So, ahí estoy sacando los tirantes en función de la altura, ya les indicaba que es bueno sacar estas ecuaciones. Y decimos, el caudal 1 sale por encima de la cresta, el caudal 2 sale por esa fila de desagüe de fondo y por ahí va a salir el caudal 3. Y el caudal es igual a K por tirante a la N. Pero ¿cómo calculamos K? ¿Cómo calculamos ese valor de N? Se puede demostrar, ¿no? Es igual, está en nuestro formulario, está acá. Está acá cómo calculas K para la cresta y cómo calculas K para el desagüe de fondo. Esas ecuaciones las sabemos ya demostrar nosotros, pero con estas ecuaciones estoy calculando K1, K2 y K3, multiplicando por 3 ahí porque son 3 desagües de fondo, ¿no? Hasta ahí yo sé que están todo bien. Reemplazamos los datos y de esa manera calculamos K1, K2 y K3. Entonces reemplazo eso en output 1, output 2 y output 3, que están en función a sus tirantes. Miren, ahí se les he dibujado los tirantes también en la pantalla, observen bien eso. Ahora, ahí también ya habíamos sacado ecuaciones de los tirantes en función a la altura, ¿no? Podríamos reemplazar eso también, porque sabíamos que tirante 1 es igual a h menos 15, tirante 2 es igual a h menos 4, tirante 3 es igual a h menos 1, ¿no ven? Entonces, eso lo reemplazaremos en esas ecuaciones de output. Les dije que es mejor tener los outputs en función a las alturas.
Reemplazo ahí, miren, ahí tenemos los outputs en función a la altura. Vale, entonces miren, en el examen yo no necesariamente no se les va a exigir a que ustedes hagan así a detalle, presten mucha atención a eso, por favor. Basta con que ustedes esto ya lo calculen así para que lo hagan bien y directamente tengan los valores ahí de cálculo, o sea, K1 es, digamos, 186, K2, 114, digamos, ¿no? Y de esto se podrían saltar directamente acá. Como les comenté, acá lo estoy haciendo a pasos en estas presentaciones para que ustedes lo puedan comprender mejor. Un poco en el examen, ya con mucho más práctica, ustedes pueden hacer más directo algunas cosas. ¿Ya? No se olviden eso, por favor. Bien, entonces, ahora vamos a identificar los escenarios, ¿se acuerdan? Ese era el tercer paso, identificar los escenarios. Es muy importante para resolver los ejercicios acá. Y no es difícil, miren, vamos a identificar escenarios. ¿Cuál es el primer escenario? Miren, ya está dibujadito ahí. Que el nivel del agua esté por encima de la cresta del vertedero. ¿Qué sucede cuando el nivel del agua está ahí arriba? Es fácil, digo, sale caudal por encima de la cresta del vertedero y también sale caudal por los desagües de fondo. Por tanto, el caudal total o el output, una estrellita, va a ser igual a output 1 más output 2 más output 3. ¿No? Sencillo, ¿verdad? Si no está claro, me avisan, por favor. Entonces, esto va a suceder siempre y cuando que la altura final sea mayor o igual a 15. Ahora, por otra parte, ¿qué sucede si la altura final está entre mayor o igual a 4, pero menor a 15? O sea, miren, ya no está acá arriba, miren, se les he dibujado ahí, está ahora en ese nivel, digamos, por ejemplo. Entonces, caudal por arriba no sale, ¿no? No sale por encima de la cresta, solo sale por los desagües de fondo, ¿no? Entonces, el output total, 2 estrellitas lo estoy poniendo, sale solo por los desagües de fondo, o sea, por 2 y por 3. Está fácil, ¿no? Pero miren, es importante identificar ese intervalo o ese escenario. Finalmente, si la altura final, miren, está ahí dibujadito igual, ahí el nivel del agua habría bajado hasta acá abajo, pues ya no sale caudal por encima, tampoco sale por los desagües de fondo, solo sale por abajo. Entonces, cuando la altura final sea mayor o igual a 1, pero menor a 4, ya el output, 3 estrellitas lo llamaremos, solo sale por abajo, por la última fila del desagüe de fondo, o sea, por acá, solo hay caudal 3. Es importante tener esas ecuaciones o esos escenarios, ¿ya? ¿Alguna pregunta tal vez hasta ahí? Todo eso ya es conocido, Oh, ¿no? Sí, dime. oh, disculpe, en los output ahí no sería el tirante promedio. Muy buena pregunta. Mira, te lo voy a contestar. Está muy bien tu pregunta. El tirante promedio, solo se lo calcula el tirante promedio. Ah, no, acá no noté. Ya, el tirante promedio solamente es para el método ensayo y error. En Pulse, esto es Pulse, cuando tenemos esto es Pulse, son valores instantáneos. Por tanto, no se promedian los tirantes, son directo acá. Si estaríamos acá con el método ensayo-error, o sea, esto no te habrían dado, por así decir, y tu hidrograma sea más o menos como lo hemos visto, ¿no? Que sea así, digamos, tac. Tú dirías, ah, no, ese es método ensayo-error, ¿no? Tú dirías, ahí, método ensayo y error. Ahí sí es muy importante lo que tú comentas. Tenemos que considerar y decir output 1 ya no es igual al tirante 1 directamente, sino es el valor K, que sabemos que ahí está como 186, no quiero anotar el número, multiplicado por el tirante inicial más el tirante final promedio elevado a la n. Y esto es para el tirante inicial 1, el tirante final 1, ¿no? Está muy bien eso, pero eso solamente es cuando tienes caudales constantes, o en todo caso, cuando tienes el método ensayo y error. Para el método Pulse, directamente valores instantáneos, ¿ya? ¿Está bien? Sí, sí, gracias. ¿Listo? Continuaremos entonces. Una vez que tenemos identificados los escenarios, decimos, bueno, ahora sí hay que resolver. Haremos la solución, ¿no? Siempre se les ponía, ahora sí empezamos solución. Entonces, digo, vamos a trabajar con esa ecuación, porque miren, yo les dije, método Pulse, esto en su formulario ustedes divídenlo así, ¿vale? La primera mitad viene dado para a la izquierda, viene todas estas ecuaciones te sirve para el método ensayo-error, y a la derecha todas estas ecuaciones te sirven para el método Pulse.
Entonces, como les había mostrado al principio, miren, esa ecuación para Pulse, ¿no? Entonces, miren, ahí está la ecuación para el método Pulse. Donde les dije en la parte izquierda de la ecuación los valores conocidos y en la parte derecha los valores que no conocemos. El output inicial conocemos porque el output inicial está en función al H inicial y H inicial tienes. ¿Ya? Porque eso es que es conocido. Y obviamente el volumen inicial está en función al H inicial que nuevamente comento es conocido. Entonces también podemos determinar el volumen inicial. Y el input 1, input 2 también es dato, ¿no? Digo, estoy trabajando en este intervalo de tiempo, este va a ser el input 1. Al final de la hora, este va a ser input 2. Por eso es que están en el lado izquierdo, son valores que conozco. Y todos estos valores están en función HF que no conozco. Entonces, esos están en el lado derecho, ¿no? Estoy retroalimentando un poco. Entonces digo, primera hora, ok, altura inicial 14,8. Eso es dato. Siempre va a ser dato la altura inicial de 14,8. ¿De acuerdo? Siempre es dato 14,8. La altura inicial. Luego ahí tengo volumen inicial 128. Y ahora mira, pucha, ¿y dónde has sacado el 128? Sabemos, ¿no? Aquí tienes la ecuación, que esto puede ser S en función a H, que es igual a menos 20 más 10H. Entonces, si reemplazas acá, yo te dije, ¿no? Reemplazas acá H inicial, vas a determinar el volumen inicial. Entonces, ahí dale 14,8, o sea, menos 20 más 10 por 14,8, y vas a obtener ese 128. Aquí lo que sí me interesa tal vez explicarles un poquito, porque está un poco directo. Dice output inicial igual a 102,287. Y alguien dirá, ¿de dónde sacaste eso? Entonces te lo voy a explicar acá. Mira, tú estás en 14,8. ¿En qué escenario es ese 14,8? Esa alturita de 14,8 está menor a 15 y mayor o igual a 4. 15 es la altura del vertedero. Toda esa alturita es 15, ¿vale? Entonces tú dirás, estoy en este escenario. ¿Ah? Y miren, toda esa ecuación está en función a h. Entonces, mira, te lo voy a poner con colorcitos. Si tú al output de ahí le das el inicial, pues obviamente tienes que darle el h inicial y aquí también el h inicial. Y ese h inicial conoces, el h inicial es 14,8. Entonces, si tú aquí pones 14,8, vas a tener el output inicial que es 102,287. Entonces, tú fuera de línea vas a verificar ese valorcito, ¿ya? Pero has visto cómo es que he definido que tengo que usar esa ecuación. De esa manera tienes que ir razonando también. Ahora, aquí dice input 1, 0, input 2, 400. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en la primera hora, o sea, estoy trabajando este primer delta T, y les dije, input 1 representa el input 1 al inicio de la hora, o sea, al inicio de la hora es 0. Input subíndice 2 representa al final de la hora, entonces al final de la hora está acá. Entonces subes, tac, 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 aquí, es 400. Entonces, de ahí que sale input 1, 0, input 2, 400. Una vez que tenemos todo eso, por favor, por más que esté hablando y justo hay algo que no se entiende, me dicen Chejo, o Brandon, o Auxi, como quieran, ¿por qué acá así? ¿Por qué acá así? ¿O por qué acá esto está diferente? Ya me van a cortar. Les decía, ya tenemos todos los valorcitos ahí de entrada, todos esos valores son condiciones iniciales. Condiciones iniciales siempre conocemos. Ahí podríamos haber puesto tirante 1 inicial, tirante 2 inicial, pero vean que no nos interesa por el momento, ¿no? Porque las ecuaciones le hemos puesto en función a h. Entonces, no es necesario, pero podríamos poner ahí tirante inicial 1, tirante inicial 2, ¿no? No lo estamos poniendo porque no nos va a hacer falta. Bueno, tenemos todos los valores y todo eso vamos miren, ahí puse una flechita de color verde donde quería indicarles que de esa manera se calcula el output inicial, ¿no? Reemplazando 14,8. Para la primera hora, delta T 3600 y empiezo a reemplazar todos los valorcitos que conozco en la ecuación de color azul. Miren, ahí está una flechita. Todo acá en esto de ahí. Reemplazo todo y miren que tengo una ecuación con dos incógnitas, ¿se dan cuenta? El volumen final y el output 2. Son esas dos incógnitas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tratar de ver la forma de cómo tener una ecuación con con una sola incógnita. Ahí, ¿por qué está por 10 a las 6, Chejo? Está simplemente para trabajar el tema del tema de las unidades. Resulta que 400, o sea, tanto el input 1 y el 2 están en metros cúbicos segundo, el output también metros cúbicos segundo, y el volumen inicial, este de acá, está en hectómetros cúbicos. Pero si tú lo multiplicas por 10 a la 6, dividido 3600, que es ese delta T, tienes metros cúbicos segundo. Lo mismo el volumen final, ¿no? Lo multiplicas por 10 a la 6, lo divides por 3600 segundos, también está en metros cúbicos segundo.
Ya, el output de por sí sabemos que está en metros cúbicos segundo, ¿no? A este de acá me refiero. Tenemos una ecuación con dos incógnitas. La idea está en encontrar una ecuación en función a solamente la altura final. Entonces, miren, ahí está hasta con flechitas. Ya está con flechitas. El volumen final, ahí está este BH, que yo les dije que puede ser es una S, ¿no? De storage, volumen. Pero esa ecuación del volumen en función a la altura la voy a reemplazar ahí donde está el SF, ¿de acuerdo? Y donde está el output 2, eso es importante. Aquí miren, estoy volviendo a hacer lo siguiente, estoy volviendo a usar esta ecuación, pero tengan mucho cuidado con esto. O sea, ¿qué es lo que yo estoy asumiendo acá? El output 2 es al final de la hora. El 2 es al final de la hora, por eso ahí está con F, ¿no? O sea, yo estoy asumiendo que al final de la hora mi HF tiene que estar entre 4 y 15. Eso es lo más importante de esto, chicos. Al asumir o al reemplazar donde está ese output 2 y usar esta ecuación del output 2 estrellitas, estoy asumiendo que al final de la hora mi altura final tiene que estar entre 4 y 15. Eso no se olviden, por favor. Si la altura final resulta ser mayor a 15, ya está mal. O sea, o en todo caso, la altura final no sirve. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que estoy asumiendo aquí es que al final de la hora, o sea, cuando yo calcule el HF, tiene que estar entre 4 y 15. Si es así, está bien, porque yo estoy usando esa ecuación y estaría asumiendo que en toda esa hora, o sea, en todo este intervalo de tiempo, solo sale caudal por aquí y por aquí. Por arriba no sale, digo. ¿Ya? Entonces vamos a ver si eso es cierto o no es cierto. Entonces, esas ecuaciones lo voy a reemplazar ahí con donde están esas flechitas y vamos a tener de esa manera una ecuación con una sola incógnita. Algo que no me está gustando ahí es que tal vez se me olvidó, pero obviamente sabemos que eso es el F, ¿no? Es HF, es al final de la hora, ¿vale? Es al final de la hora. Porque si aquí le das volumen final, esto es altura final, ¿no? Pero bueno, tal vez se me ha olvidado. Lo importante es que tenemos una ecuación con una sola incógnita. Entonces tú le metes a tu cálculo, le das Shift Solver y te da 14,835. Pero miren cuál es lo importante, que eso no están en los apuntes, ¿no? No les estoy indicando en los apuntes, por eso solamente presten atención. Es que esa altura final está entre 4 y 15, ¿no? ¿Y qué es lo que yo he puesto aquí en esta ecuación al usar ahí? Entonces lo que yo hice está bien, ¿no? Está bien, porque lo que he asumido está bien, porque al final de la hora HF sea el resultado que esté entre 4 y que esté entre 15. ¿De acuerdo? No se olviden eso. Entonces, si conozco la altura final, puedo calcular ahí ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Puedo calcular ahí el volumen final y también puedo calcular el output final, ¿ya? Y tú dirás, pero ¿cómo calculas eso, Checo, el volumen final? Fácil, ¿no? Les dije, si tú acá le das F, te va a dar el SF, si tú quieres, esa ecuación. Bien. ¿Y dónde sacaste ese output final? Lo mismo, obviamente tienes que usar esa misma ecuación porque tú has asumido eso. Todo está en función a h, entonces tú le das el HF y te va a dar el output al final de la hora. Entonces eso lo pones ahí, de esa manera calculé el output al final de la hora. ¿Ya? ¿Qué más? Ya habríamos trabajado la primera hora, se dan cuenta, y ahí creo que en paralelo, si observamos acá el grafiquito, ya estoy aprovechando en hacer el esquema. Me explico, miren, inicialmente 102, o sea, al inicio de la hora, y aquí está al inicio de la hora 102. Ese puntito es 102. Al final de la hora es 102,4, o sea, ha subido un chiquitín más, un poquito más, y aquí está ese 102,434. Entonces ya estoy aprovechando en dibujar el hidrograma de entrada versus el hidrograma de salida. Vamos a trabajar ahora la segunda hora. Las condiciones finales de este intervalo de tiempo van a ser las condiciones iniciales para la segunda hora. Antes de irnos a la segunda hora, no sé si tal vez tuvieran alguna duda en lo que estamos trabajando ahora. ¿Ninguna? A las 1, a las 2 y a las 3. Me parece que no. Entonces, qué bueno que esté muy claro. Por favor, si tienen dudas, me van a avisar. Tienen que aprovechar acá eso. ¿Ya? Van a perder más tiempo si van a ver el video. Porque miren, está detalles. Ustedes van a ver el PDF y sé que lo van a comprender para volver a estudiar. Vámonos a la segunda hora entonces.
Digo, segunda hora, delta T, otra vez 3600, voy a trabajar otra vez con esta ecuación, los valores que conozco a la izquierda, los valores que no conozco a la derecha. Y otra vez con la altura inicial, volumen inicial, output inicial, input 1, input 2. Altura inicial 14,835, porque ahora, miren, tu nivel del agua estaba acá, 14,8, ¿no? Lo voy a hacer con rojo, estaba ahí 14,8. Resulta que ha entrado más caudal de lo que ha salido y tu nivel ha subido a 0,35 más, ¿no? 14,835. Entonces tu nivel ha subido un chiquitín más, ha subido un poquito más, ¿no? Pero ahora estas son tus condiciones iniciales. Por eso te comentaba que estas condiciones finales ahora se vuelven condiciones iniciales. Y aquí están, ¿no? Aquí están. Esas van a ser las condiciones iniciales de la segunda hora. Vuelvo a reemplazar esos datitos, pero estito más voy a aclarar 400 y 1200. Estoy trabajando, ojo, este intervalo de tiempo. Y digo, al inicio de la hora, tac, 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 400. Al final de la hora, tic, 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 aquí, 1200, ¿no? Porque estoy trabajando en ese intervalo de tiempo. Reemplazo los valorcitos, ahí está reemplazado, otra vez por 10 a la 6 el tema de las unidades. Donde está el volumen final, es reemplazado la ecuación de volumen final. Donde está el output final, es reemplazado la ecuación del output final, ¿no? Lo mismo que hace rato. Aquí lo que me parece importante aclarar otra vez es que miren, observen muy bien esa ecuación. Otra vez lo que estoy haciendo ahí es reemplazar el segundo escenario o el output 2 estrellitas. Estoy reemplazando esa ecuación. ¿Qué estoy diciendo al reemplazar esa ecuación? Que en todo ese intervalo de tiempo no va a salir caudal por arriba. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, físicamente, perdón, uso la ecuación, esa ecuación, y esa ecuación estaría representando físicamente de que solo va a salir caudal por los desagües de fondo de acá, pero por arriba no va a salir. Es muy importante entender, representar esto físicamente, ¿ya? O entender bien lo que estaríamos tratando de representar físicamente con las ecuaciones. O sea, no sale por arriba, solo por abajo estamos diciendo. Por tanto, al resolver aquí, que calculemos una altura final, esa altura final tiene que estar entre 4 y 15. Si sale superior a 15 está mal, ¿ya? Entonces, miren, ahí tengo otra vez una ecuación con una sola incógnita. Le doy Shift Solver, un poderoso Shift Solver ahí en la calculadora, pero bueno, ahí está haciendo algo muy interesante. Les adelanto esto un poquito para que no se asusten cuando estén reemplazando. Yo les recomiendo que cuando reemplacen todo esto a la calculadora, a veces se hace muy largo y no quiere entrar a sus calculadoras. Entonces se los recomienda agarrar este primer terminito y como todo este término y como todo es constante, lo calculas es un rato y ahí vas a tener ese valor constante de 36.401 y algo. Y ahora todo esto tal vez sí te va a entrar en la calculadora. Solo tiene que ir por ese tema, ya lo que estoy haciendo ahí. Si todito te entra la calcu, no hay problema. Ahora sí, lo mismo que decía Shift Solver y me da una altura final. Observen muy bien esa altura final, me da 15,08. 15,08. ¿Qué es lo que nos está indicando eso que está mal? Porque ¿qué es lo que hemos dicho? Miren, yo he usado esta fórmula. Miren, he usado esta fórmula, que es el segundo escenario. Y ese segundo escenario nos dicen, ¿sabes qué? Solo sale caudales por los desagües de fondo, o sea, sale por aquí, pero no sale por arriba. Pero mira, aquí te da que al final de la hora es 15,08. Tú dices, no, ese valor está mal, está malo porque, porque cuando tenemos un valor de 15, ya hasta un 15,00 estaría bien. Si nos hubiera dado 15,00 ya hubiera estado bien, porque hasta ahí aún seguiría cumpliendo con esa ecuación y solo estaría indicando que solo sale caudal por abajo, por los desagües de fondo, pero no por arriba. Pero por más que te dé un valorcito con 15,001, tampoco podremos tomar como bueno ese valor, como correcto, porque ya hay un cierto punto donde ya el nivel del agua está por encima de la cresta del vertedero y hay una cierta laminación, o sea, y hay un cierto caudal que sale por arriba. ¿Te das cuenta? O sea, un 15,086 y hay un momento donde el caudal ya está saliendo por arriba, pero tú en esta ecuación o en este escenario 2 que te lo estoy poniendo con un asterisco muy grande, en ningún momento estás considerando el caudal que sale por encima de la cresta del vertedero, ¿te das cuenta? Por ese motivo es que ese valor está malo, está mal. Por eso es que a mí siempre me gusta explicar y definir bien esos escenarios. ¿Entienden? Por eso lo que quiero que entiendan ahora, lo más importante, es que ese valor no lo podemos tomar en cuenta. Si tú lo tomas en cuenta ese valor como bueno,
estarías considerando, y miren ahí lo pinto con un murito como una barra de color negro, o sea, está de color negro, que representa como si fuera un muro, ¿no? Si tú tomas 15.086 como un valor correcto, estarías tomando en cuenta o estarías representando físicamente de que encima de tu cresta del vertedero le estarías poniendo un murito y que no estás dejando salir ese caudal, unos 80, esta alturita más de cero, que sería casi unos 8.6 centímetros, o sea, una alturita de un murito de 8.6 centímetros, que no estás dejando salir el caudal por encima. Perdón, sí, no estás dejando el caudal por encima y solo estás dejando salir el caudal por los desagües de fondo. Pero en ningún momento nosotros, en el problema, nos han dicho que va a haber un muro de 8.6 centímetros, ¿te das cuenta? En todo caso, o sea, diríamos está malo ese valor, está malo. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que irnos al tema que yo les comentaba del, ahora sí hay que hacer cargar mi, mi laptop, hay que hacer un ajuste de reloj, hay que hacer un ajuste de reloj, ¿ya? Esto te tienes que dar tu cuenta siempre, que suceda esto, que no cumpla con tus escenarios, o a veces es más fácil. Hay ¿cómo lo podemos llamar? Hay otro caso donde lo del escenario también cumple, como en este, pero en otro caso ya la calculadora te dice error. Y ya alguna vez les he explicado por qué les dice error. Tampoco es que la calcu no quiera o se esté dando cuenta de que hay un error. Cuando les da error o sucede esto de que no cumpla con el escenario, hay que hacer ese arreglo o ajuste del reloj. Y eso siempre sucede cuando ya estamos cerquita a la cresta del vertedero. Que estemos ahí, cerquita a la cresta. Entonces hay que hacer un ajuste o arreglo del reloj. Ahí digo, como la altura final es menor o igual no es menor o igual a 15, hay que hacer un arreglo. Debemos calcular un tiempo de llenado en este caso. Mientras enchufo mi cargadorcito, revisan a ver bien la pantallita y díganme tal vez si habría alguna pregunta. ¿Les queda muy claro esa parte tal vez? Si se dan cuenta, esto que les acabo de explicar, sucede lo mismo, exactamente lo mismo a canalizar cuando estamos haciendo el método ensayo-error. ¿Vale? Es lo mismo. Está claro entonces, ¿no? A las 1, a las 2, parece que sí está muy claro. Entonces, hay que calcular un tiempo de llenado. ¿Ya? Nosotros en teoría estamos aquí, 14,835 más o menos. Y tenemos que calcular hasta que sea 15, más o menos hasta ahí, hasta donde va a estar la cresta del vertedero. Por eso, miren, a eso se llama miren, nos falta este volumencito, por eso se llama volumen de llenado. ¿Ah? Nos falta, hay que calcularse tiempo de volumen de llenado. Eso está sucediendo por si acaso en esta segunda hora. Y es muy evidente que esté sucediendo eso porque miren, tenemos 400 y aquí tenemos 1200. O sea, en promedio, en esta hora está entrando más caudal. Por eso está subiendo el nivel del agua más arriba. ¿Ya? La idea es que esa segunda hora entonces la vamos a dividir en dos. La vamos a dividir en dos. Miren, la segunda hora se va a dividir en una segunda prima hora más una segunda dos prima hora. O en todo caso, más fácil, ¿no? En un delta T' más un delta T2'. Y esa suma de esos deltas van a ser igual a 3600. Entonces, lo que nos va a interesar ahora es calcular ese delta T'. Ese delta T'. ¿Cómo vamos a determinar ese delta T'? Con condiciones de borde. Chajoy, ¿qué son esas condiciones de borde? Como te decía, inicialmente estás ahí, digamos. ¿Tu altura inicial cuánto es? ¿Se acuerdan? 14,835. Ahí nos hemos quedado, ¿no? En la primera hora, 14,835. ¿A dónde quieres llegar? Queremos llegar ahí a la cresta, que es 15 metros. Y queremos calcular ese delta T', que es ese volumen de tiempo donde se va a llenar el embalse a 15 metros. Pero ¿por qué quieres llegar a 15, Chejo? Porque sabemos que un segundo después ya va a salir caudal por arriba. Yo ya quiero incorporar esta ecuación que me considera ya caudal por arriba y por los desagües de fondo, o sea, por la cresta y por los desagües de fondo. Por eso me interesa llegar justamente ahí a la cresta. Por eso quiero calcular este delta T'. Bien, ¿cómo calculas ese delta T'? Decía con condiciones de borde, condiciones iniciales y también con condiciones finales. ¿Cómo calculo las condiciones iniciales? Ya tienes, pues. La altura inicial es 14,835. Para esa altura inicial puedes calcular el volumen inicial. También puedes conocer los tirantes iniciales y también el output inicial. Solamente reemplazas en esa ecuación.
¿Y cómo calculo, Chojo, las condiciones de borde finales? ¿Acaso tengo las condiciones de borde finales? Claro, también lo tienes. Obviamente, tu condición final es aquí, justamente donde es 15. O sea, ahí es tu altura final en todo caso. Y tu altura final es 15. Entonces ya conoces la altura final. Si tú reemplazas aquí la altura final, vas a tener el volumen final. Ah, también tengo volumen final, tengo tirantes finales. Y si uso otra vez esta ecuación, porque se está en este intervalo, ¿no? De entre 4 y 15, también puedes calcular el output final. ¿Te das cuenta? Entonces, de esa manera calculas condiciones iniciales y condiciones finales. Aquí entonces, perdón, aquí hay que poner menor igual a 15. ¿Ya? Esa ecuación sirve para mayor igual a 4 y menor igual a 15. Bien, estamos corrigiendo acá con ustedes. Ese detallito es importante, ¿no? Mayor igual a 4 y menor igual a 15. Eso hay que reemplazar aquí en ese output final, con esta altura final, que es 15. Entonces, con eso yo voy a poder determinar ese delta T', ¿ya? Ya les dije, con condiciones iniciales y finales voy a poder calcular ese delta T'. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora sí, vámonos a eso. Calcularemos ese delta T'. Entonces, dije, la segunda hora delta T' es igual a la condición inicial. Miren, observen también los dibujitos, está acompañado con los dibujitos. Delta T', altura inicial 14,8, con eso calculo el output inicial, y el input 1 al inicio de la hora es 400. Y verdad, pues, queremos calcular ahí ese intervalito del delta T', y al inicio de la hora, tac, 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 es 400, ¿no? Es 400 ese delta T. Voy a reducir esto un poquito. Voy a calcular ese delta T', ahí está mejor, está más delgadito. Ese va a ser el input 1, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ese va a ser el input 1 y ese es el delta T', porque la segunda hora se va a dividir en dos. No me quiero tardar más. La condición final es para el... ¿Cómo vamos de tiempo? Ya estamos, vamos bien, vamos bien. La condición final es para la altura final igual a 15, luego calculo el output final, que les dije que hay que reemplazar ahí. Y lo único, el problema, les dije que es el input 2, ¿se acuerdan? A ver, ahora sí va a tener más, va a agarrar más sentido esto cuando estaba explicando al inicio, perdón. Ahí también, miren, el dibujito está ahí, es la condición final. Va a tener mucho más sentido lo que les estaba explicando acá, ¿se acuerdan? Queremos calcular este delta T', les decía, y directamente lo podríamos resumir y decir, ¿sabes qué? Usa esta ecuación, ¿vale? Y solo necesitas las constantes A, B1, B1, A1 y C1. Solo necesitas esas constantes. Pero A1 es igual a B, les dije. Este B es el problema, lo que tenemos que calcular. B1 es igual a, ¿no? Entonces tenemos que calcular esas constantes A y B. ¿Y de dónde van a salir eso? Van a salir de aquí, de este input 2 que está en función a delta T. Me explico mejor eso, por favor, si no se entiende me van a avisar. Esto está claro, altura final, output final, y input 1 está claro, ¿no? Input 1 está igual a 400. ¿De dónde sacas el input 2? ¿De dónde sacas este valor de input 2? Porque input 2 no es al final de la hora, o sea, no representa este valor de 1000, no representa ese 1200. Recuerda que estamos hablando del delta T'. O sea, ese delta T' es la división de la segunda hora que puede estar aquí, por ejemplo, ¿no? Ese puede ser el delta T'. Donde para el delta T', perdón, para el input 1, miren, es 400, ¿vale? Miren, es 400, miren, se lo estoy marcando, es 400. Pero al final de la hora del delta T', no es 400. Miren, voy a subir, tic, 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 voy a subir, voy a subir, voy a subir. Miren, puede ser ese valorcito. O puede estar más a la izquierda, un poquito más a la derecha, ¿no ven? Pero no es 1200. Ahora, ¿cómo determino esto? Por eso ahí decía que input 2, ese valor de input 2, ucha, no me gusta esa letra, pero ni modo, está en función al tiempo. Uy, está en función esta i, input 2, está en función al delta t, a este delta t'. Porque en función de que este delta T' sea más grande o más chiquito, ese puntito se va a mover más o a la izquierda o se va a mover más a la derecha. Entonces, ¿cómo calculo ese input 2 que está en función a ese delta T'? Lo que vamos a hacer o lo que nos va a interesar es encontrar una ecuación
en este caso lineal va a ser suficiente, que representa el comportamiento del caudal de entrada en este intervalo. Miren, se los voy a pintar en este intervalo. O si ustedes quieren, con un verdecito, en esta segunda hora. Otra vez, miren lo que les voy a decir. Lo que nos va a interesar acá para resolver, porque lo que nos falta es ese input 2 en función a delta t prima, encontrar una ecuación que represente el comportamiento del caudal de entrada en ese intervalo de tiempo. ¿Ya? En lo de color rojito, verdecito, es lo que hago referencia a esa segunda hora. No es difícil, se los voy a explicar acá. Entonces, miren, acá digo, voy a reemplazar todo lo que conozco en esa ecuación, como siempre, ¿no? Como la primera hora lo hemos hecho. Lo reemplazo todo en esa ecuación. Input 1 conozco, input 2, miren, ahí está el problema en el input 2, porque ese está en función a un delta t', ¿no? Se les he dibujado ahí en el puntito. Ah, miren, acá también está dibujado lo que quería. Para un delta t', ese input 2, miren, está ahí. Puede estar más a la derecha, más a la izquierda, pero está en función a ese delta t', ¿no? Conozco por eso el input 2. Luego todo conozco, miren, reemplazo todo ahí. El output 1, ¿qué más será? Aquí está el volumen inicial, el volumen final, el output 2 también ahí conozco. Vean que conozco todo, ¿no? El problema está en ese input 2 en función a delta t. Entonces, como les comentaba, lo que yo quiero encontrar es una ecuación, miren, se los voy a volver a pintar, una ecuación que representa el comportamiento del caudal de entrada en ese intervalo de tiempo. Eso es lo que yo quiero calcular. Porque si yo conozco eso, esa ecuación, la reemplazo ahí donde está con ese signo de interrogación, y la idea es que voy a tener una ecuación con una sola incógnita, y que la incógnita que me interesa ahora es justamente ese delta t'. ¿Se dan cuenta? Justamente es delta t'. Entonces, vamos a dar continuidad. Lo que nos va a interesar es encontrar esa ecuación, ¿no? Porque está en input 2 implícitamente en ese delta t', o está en función al delta t'. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mucha atención ahí, por favor. Vamos a poner ahí, miren, está de color verdecito, un eje horizontal que viene siendo el del tiempo igual, y un eje vertical que va a ser de caudal, o en este caso del input, ¿ya? Estos ejes locales lo vas a poner siempre donde tú vas a querer calcular donde tú vas a querer calcular esa ecuación que representa el comportamiento del caudal de entrada en ese intervalo de tiempo. Otra vez, miren, se los voy a pintar. Acá nos interesa en este intervalo y por eso lo estoy poniendo ahí donde está 400. Esos ejes locales independientes. ¿Para qué me va a servir esto? Para que en función a esos ejecitos locales yo pueda representar dos puntos, miren, de esta manera. Lo que a mí me va a interesar es encontrar una ecuación, en este caso les dije lineal, en función a esos nuevos ejes, ¿no? Y no es fácil, no es difícil, pues. Mira, ¿te acuerdas en álgebra lineal? Si tenías dos puntos y cómo encontrabas una ecuación conociendo dos puntos, era fácil, ¿no? Miren, ahí se les he puesto la ecuación. Y2 menos y1 dividido x2 menos x1 es igual a y menos y1 dividido x menos x1. Con esa ecuación, miren, ya se simplifica todo, porque encuentras una ecuación que representa, ya con eso encuentras una ecuación que representa el comportamiento de entrada en ese intervalo de tiempo que nos interesa. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora que lo ven mejor, yo pienso, es demasiado sencillo calcular esa ecuación, ¿no? Conociendo esos dos puntos. Pero más fácil, es como hacer una regresión lineal nomás, conociendo dos puntos con la calculadora. Entonces, miren, también podríamos hacer eso. Hago una regresión lineal. Es lo mismo que trabajar con esa ecuación que se les he puesto ahí de álgebra 1 o tal vez lo vieron en álgebra 2 también. Entonces, miren, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo digo, quiero encontrar el input en función al delta t. Mucha atención con eso, por favor. Como quiero calcular el input en función al delta t, por eso el input es el valor de y, cuando voy a poner en la calculadora, ¿vale? Entonces digo, el primer P1 está en delta t0, ¿no? Ojo, miren que estos puntos los estoy calculando en función a los ejes locales, ¿no? En función a estos ejes locales. Aquí está el input y aquí está el tiempo, ¿no? Están estos puntitos, otra vez, están en función a los ejes locales, a ese input y ese tiempo. Porque miren, para x igual a 0, el input ahí estamos comentando que va a ser 400. O esto tal vez debería haberse puesto así, miren, ahora que lo veo también. Esto debería estar tal vez aquí abajito. Creo que estaría mucho mejor ahí más o menos. Creo que ese eje debería estar realmente ahí. ¿No ven?
para un input igual, para un delta t 0, ¿no? El tiempo 0, la altura es 400, sí, debería estar ahí abajo, mucho mejor que esté ahí abajo. Y para un intervalo de tiempo de 1 hora, la altura es este puntito 1200, ¿no? O sea, como les decía, creo que esto debería estar mejor situado aquí abajo. Lo haremos con color rosadito. Vamos a aumentar el grosor. Vamos a aumentar el grosor. Ya, perdón, no quiero aumentar el grosor. Este eje les decía que debería estar mejor aquí abajo. Me parece mucho mejor. Tal vez yo lo entendí mejor ahí, o lo explicaba de otra forma, pero creo que igual podría estar ahí abajo, ¿no? Lo importante es que para un delta T0 el input tiene que ser 400, ¿ya? Entonces ahí esta alturita es 400. Para un input de 1 hora, la altura debería ser 1200, ¿no? Esa altura es 1200. Entonces yo hago una regresión lineal, hemos hecho bastante esto de regresión lineal, y calculo la ecuación de esa recta, que es, esto es como ustedes saben, ¿no? Y igual a más b por x, ¿no? Y donde x es el tiempo. Entonces la idea es calcular ese a y ese b. Y si ustedes hacen una regresión lineal, van a verificar esto, por favor, cuando estén fuera de línea. A es 400, B es 0,22. Y ahí está lo que queríamos, ¿se acuerdan? Yo les dije, tal vez eso no estaba tan claro cuando estábamos empezando con el formulario. La idea es calcular este A y este B nada más. 400 y 0,222. Miren, voy a volver al formulario. Solo, por favor, como les dije, la idea estaba en calcularse B y ese A. Y luego, para resolver este delta t', reemplazando ahí en esa fórmula general, necesitas las constantes esta A1, B1 y C1. A1 es esa constante B que ya la tenemos, ¿no? Es de esa ecuación que acabamos de calcular. B1 es en función a input 1 que conozco. Aquí está la constante A que ya conozco. Los outputs ya conozco. Y también el C1 ya conozco. Reemplazo la fórmula general y ya tenés el delta t', ¿no? Tal vez no estaba tan comprendido al principio. Pero ahí está. Ahora, olvidándonos del formulario, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Agarramos esta ecuación y la reemplazamos acá, ¿no? La reemplazamos ahí. Y miren, tendríamos una ecuación con una sola incógnita, siendo esta única incógnita el delta t'. Entonces, observen, voy a reemplazar ahí, miren qué chido, lo puse a que reemplazar ahí con flechita y todo, y vamos a despejar ese delta t'. Entonces, miren, tengo una ecuación con una sola incógnita, ¿se dan cuenta? Donde ahí ustedes pueden trabajar Shift Solver y les puede dar un delta t' ya. Yo ahí dije, a ver, vamos a hacer un poquito de álgebra y vas a tener esa ecuación bien interesantona, que es una ecuación de segundo grado, donde ahí puedes aplicar la fórmula general y por eso mismo aquí está esa formulita general, ¿vale? Por eso ese delta t' se puede calcular con la ecuación de la fórmula general. Entonces, observen ahí, tenemos una ecuación de segundo grado. Decimos ax cuadrado más bx más c es del tipo de segundo grado. Lo resolvemos con la fórmula general. Y miren, resolviéndolo con la fórmula general, van a verificar esto ustedes fuera de línea. Tengo dos resultados ahí. El primer resultado me da un valor negativo de menos 5.420.625 segundos. Y el delta t positivo me da 2.742. Tienes dos, uno negativo y uno positivo. El valor negativo no tiene ninguna representación física, ¿se dan cuenta? No tiene ninguna representación física. Sin embargo, descartamos esa y solo tomamos en cuenta la del valor positivo. Yo a veces acá, por eso siempre trabajo acá, desarrollo un poquito más o calculo con la fórmula general, porque a veces cuando tú haces acá con Shift Solver, puede que solo te dé ese delta t negativo, entonces ahí estás en problemas, ¿no? El delta t negativo solamente. Entonces, a veces, por eso, para evitar eso, solo suelo trabajar esta fórmula general. Yo en el examen no te recomiendo que estés trabajando todo esto, o sea, que estés queriendo trabajar el álgebra y que te pierdas mucho tiempo en calcular este arreglo o ajuste de reloj. Y quiero que entiendas muy bien esto, mira. Te conviene directamente usar esto. Esto es general. Esta fórmula está muy buena, la que hice en este formulario es general. Te dice, mira, ¿quieres resolver ese delta t' directo? O sea, muy directo. Ya, dame aquí en la fórmula general A1, esta es la constante A1, B1 y C1. A1 es igual a B. Entonces, sí hay que calcular esa ecuacióncita del input en función a delta t, ¿no? Hay que calcular ese B.
B1 es igual al input menos más el A. Este A es esa constante A de ese input. No te olvides, mira, a ver, te lo voy a dibujar. Es igual a A más B1 por el delta T', ¿no? Lo que le hemos calculado, ¿se acuerdan? Entonces, esta B es esta. ¿Por qué he puesto ahí B1? Esa B es esta, se los voy a encerrar. Esta B es esta y esta A es esta de acá. Luego los inputs, los outputs, los volúmenes conoces y de esa manera calculas las constantes para reemplazar en tu fórmula general y calcular directamente de arranque ese delta T'. Para que de esa manera no te pierdas mucho tiempo acá trabajando ese desarrollo del álgebra y todo eso, ¿no? Yo acá en el formulario, esto está bien porque lo hice de manera literal, lo llegué a demostrar de manera literal para generalizar para cualquier caso, ¿vale? Bien, entonces de esa manera ya habríamos calculado el delta T' y habríamos trabajado de la segunda hora que se ha partido en dos, habríamos trabajado el delta T'. Entonces, con esto ya habríamos resuelto, miren, esta partecita de acá, de toda esta segunda hora, de toda esta segunda hora de aquí, y habríamos resuelto la primera partecita, ¿no? Se les voy a pintar esa primera partecita, pero ojo, nos falta esta segunda parte de la segunda hora, nos falta esta segunda parte de la segunda hora, porque la primera parte, el delta T' ya lo hemos hecho. Nos faltaría este intervalito, que es el delta T 2'. ¿De acuerdo? Nos faltaría eso. Ahora, una cosa acá muy importante. Ahora que ya conozco ese delta T', ya puedo calcular ese input 2, pues. ¿Se dan cuenta? Ya puedo calcular ese input 2. ¿Cómo lo calculas? Tienes la ecuación que representa el comportamiento del caudal de entrada en ese intervalo de tiempo. Tú solamente le reemplazas el delta T y listo, tienes el input 2, pues. Si tú aquí, mira, le das 0, ¿qué te da? El caudal de 400. ¿No ver? Si aquí tú le das una hora, 3600, te va a dar el caudal de 1200. Si tú le vas a dar el delta T', pues para ese delta T' vas a calcular ese input 2. ¿Vale? Y de esta manera, miren, habríamos resuelto la segunda prima hora, el delta T'. Conociendo esto, ahora podemos trabajar. Miren el dibujito, por favor. Pucha, me debe tomar tiempito hacer eso. Miren el dibujito ahí. Ya he trabajado esto, ahora tengo que trabajar esta partecita de acá, esta segunda parte. Y miren ahora, ¿no? Miren el dibujito. Ahora vamos a trabajar esa segunda parte. Y lo que me va a interesar acá de esa segunda parte, por eso es que necesariamente calculé ese input 2. Para este segundo tramito de acá, tac, 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 para ese segundo tramito, este input 2 va a ser mi input 1 y el input al final de la hora del delta T', ese va a ser el input 2, ¿no? Y este va a ser el input 1, ¿vale? Entonces hay que trabajar esa segunda 2' hora o más fácil, delta T 2'. ¿Cómo calculamos este delta T 2'? Pues 3600 menos el delta T', y de esa manera calculas delta T 2' que me da 857 segundos más o menos, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a hacer lo que ya conocemos, ¿ya? Ya empezamos a hacer lo que ya conocemos. ¿Qué es lo que decimos? Decimos, primero, altura inicial. Miren, inicialmente estoy en los 15, inicialmente estoy en los 15 metros. Ahí he llegado, ¿se acuerdan? Lo hemos forzado a estar a los 15 metros. Estamos ahí inicialmente. Volumen inicial con la fórmula de relación altura-volumen-altura, o sea, con eso nomás. El output inicial lo calculas con esto, porque dijimos aquí está entre 4 y 15. Ahí calculo el output inicial con esa fórmula. El input 1, miren, ahí está el input 1, es este puntito, y el input 2 se vuelve ahora 1200. Parece delta T 2'. ¿No? Entonces digo, voy a usar esta ecuacioncita, lo que conozco a la izquierda, lo que no conozco a la derecha. La idea está en calcular la altura final. Algo que miren, he anotado ahí un poco en grandecito. Nosotros sabemos que ya en este intervalo de tiempo, delta T 2', el caudal sale por arriba ya. ¿Se acuerdan? ¿No? El caudal ya sale por la cresta del vertedero, no solo sale por los desagües de fondo, sale por la cresta del vertedero. Por tanto, es muy importante que en el output 2 nosotros tratemos de representar físicamente eso, ¿no? O sea, que va a salir por los desagües, pero también va a salir por la cresta del vertedero. Entonces, ¿qué ecuación seguramente voy a reemplazar ahí? Esta, pues, porque esa me dice que sale caudal por arriba, por la cresta, y también que sale por los desagües de fondo. Entonces, observen, voy a trabajar la ecuación y por eso ahí dije
reemplazo, todo esto como conocemos, ¿vale? El volumen final, eso vamos a reemplazar esto otra vez, pero miren ahí, el output 2 va a ser el output 1 estrellita. ¿Por qué? Porque sabemos que al final de la hora va a ser mayor a 15, ¿no? Por eso lo hemos corregido. Entonces, hay que considerar los caudales por la cresta y por los desagües de fondo. Entonces, reemplazo eso, he tratado de meter todo ahí, este valorcito que es constante, lo he sacado de todo esto porque ahora la ecuación se hace más larga y recuerdo que no entra la calculadora. Y miren que ahí la única incógnita viene siendo la altura final. Viene siendo la altura final solamente. Entonces agarro un poderoso Shift Solver y me da la altura final. Que miren que me da 15,085. Pues está bien, porque yo dije que al usar esta ecuación, reemplazarla ahí, qué es lo que yo tengo que aceptar que al final de la hora va a suceder, que la altura final sea mayor o igual a 15. Y si la altura final es mayor o igual a 15, esto está ok. Todos estos cálculos están bien. Entonces ahí tengo la altura final, puedo calcular el volumen final, también puedo calcular el output final. ¿Cómo calculo? Con esa misma fórmula. Le das 15,085 y vas a calcular al final de la hora. Y ahora ya la cosa se pone más fácil, porque digo, ya ahora sí, pues me voy a pasar la tercera hora. Todas las condiciones finales de acá se van a volver las condiciones iniciales. Otra vez uso la misma fórmula, reemplazo ahí, pero ahora el O.1 por el O... ya. Obviamente aquí el output inicial lo he calculado con esta fórmula. El output 2 seguramente lo voy a volver a calcular con esa fórmula. Yo voy a aceptar eso y seguimos para adelante. Entonces ahí creo que la altura final, si mal no recuerdo haberlo resuelto, me da 15,220, calculo el volumen final, el output final y así van a ir trabajando. Y miren, lo más importante, voy a ir graficando mi hidrograma de entrada y mi hidrograma de salida y así me salió en la primera hora. En la segunda hora, por ese ajuste de reloj, para delta T' me dio 103 y también pueden graficar su hidrograma de entrada versus su hidrograma de salida. Entonces, ya les dejé más o menos la estructura para que puedan terminar para las 5 o 6 horas, pero lo más importante me parece que lo hemos mencionado. Y esto ya es del hidrograma unitario, ¿no? Que les había dejado ya les había dejado este videito de 25 minutos, que está muy bueno, así que les invito a que lo puedan ver para que nuestras próximas clases, que sea del HU, lo hagamos de una manera un poco más sencilla, ¿vale? Entonces, no sé si tuvieran hasta acá alguna pregunta para que detengamos el video y sea una clase corta. ¿Alguna pregunta tal vez? Entonces, por favor, no se olviden, revisen el PDF, yo les dejo los apuntecitos y para alguna duda, no se mecanicen, o sea, lo más importante de acá se han dado cuenta que es lo teórico. Entonces, les voy a mandar el PDF y ya nuestras próximas clases lo vamos a hacer directamente de hidrograma unitario, ¿no? Nos falta practicar un poco más eso, porque también se nos va a evaluar de eso en este segundo parcial. Bueno, sin más que comentar, lo voy a detener ahí el video. Son casi una hora, qué pena, ni modo.